la verdad, Michelle del Río. Pues es viernes, estuve viendo tus recomendaciones, Sí. bueno, las películas que vas a platicar hoy. Y ya, antes de que empieces, si quieres, yo me quedo con una, definitivamente. ¿Qué Y se por- llama? Y por mucho, Cordero de Dios. Cordero de Dios, efectivamente, Chucho, Cordero de Dios, sin duda alguna la recomendación de la semana. Es una coproducción entre Francia y Polonia, una película de la directora Anne Fontaine. Ella ha hecho mucho cine, entre otras hizo esta película sobre Coco Chanel con Coco Audrey Chanel. Tautou, la actriz Sí. de Amélie. De hecho, estuve leyendo precisamente sobre la directora, que ha trabajado en varias películas donde sus protagonistas son mujeres, o sus personajes, digamos, principales son mujeres. En el caso de Cordero de Dios, efectivamente, Chucho, estamos primero que nada ante personajes femeninos, la mayoría de ellos, pero detrás de cámaras también la mayor parte del equipo de producción es femenino. Son mujeres. Ella como directora y guionista, cinefotógrafa también, la que está detrás de la cámara, la gente de producción, de vestuario, la gran mayoría del equipo de producción está conformado por mujeres. La historia trata sobre mujeres, es una historia de la vida real, terrible, lamentable, verdaderamente atroz, que está ubicada en diciembre de 1945 en algún lugar de Polonia. Resulta que ya ha concluido la Segunda Guerra Mundial y que en un convento una de las monjas sale corriendo después de que se escuchan los gritos de una de sus compañeras a buscar ayuda médica. No quiere recurrir ni a las tropas rusas que ya están instaladas ahí en Polonia, que son las que se encargaron de los alemanes, ni tampoco de los propios fuerzas policíacas o de salud polacas, por diferentes razones, por lo que podría suceder. Entonces ella se dirige hacia el campamento médico de los franceses que están atendiendo a sus propios heridos y ahí contacta con una... Eso es la premisa de la película nada más, Sí. Chucho. Ahí contacta con una joven médica, con una joven doctora a la que le pide ayuda. ¿Para qué? Para que vaya y vea lo que está sucediendo con con una monja que está dando a luz y Exactamente. con otras más que están embarazadas. Dando Ellas a fueron, luz. sí, fueron víctimas de una violación atroz de soldados alemanes que irrumpieron en el convento. Esto no se ve en la película, esto únicamente se narra. Lo que estamos viendo son los resultados de estos hechos y cómo se van a enfrentar estos personajes a la situación. Eso fue lo que me llamó también la atención y que me gustó, que explicaba la directora precisamente que no, en la película no vamos a ver las escenas de esta violación, ¿no? Esta violación, sino que lo deja más bien al espectador y a la narrativa de sus personajes. Eso me agradó mucho y sobre todo cómo fue que creó para llegar hasta este trabajo, hasta esta película, a raíz de un diario, ¿no? Sí, sí. Encontró un La diario noticia sobre esta situación de la enfermera o la médico precisamente. se investiga y después, bueno, se crea el guión para contar esta historia. Aquí lo que es interesante mencionar que son todos los aspectos técnicos de la película, Sí. el vestuario, la escenografía. Ahí estamos viendo algunas escenas en la pantalla. La fotografía es verdaderamente sobresaliente, pero sobre todo la forma en la que nos está presentando los personajes y cuáles son las situaciones que están viviendo cada uno de ellos. En el caso de ¿Cómo reaccionar ante la situación? En el caso de las monjas, se trata justamente de este enfrentamiento contra su propia fe, de esta fortaleza o no que podrán encontrar, porque cada uno de los casos termina siendo completamente distinto como lo son cada una de sus personalidades. Cómo poder lidiar y cómo poder tratar de entender algo tan terrible que pasó, pero además de qué manera se van a enfrentar a estas consecuencias que son, en primer lugar, seres humanos o enfermedades venéreas, ¿no? O sea, entonces, en el caso de que ellas pudieran, fíjate lo terrible de un acto inmoral y terrible, atroz en tiempos de guerra, no tener además, como mujeres y como religiosas, a quién acudir porque dicen, nos cierran el convento, se acaba esto, se acaba a lo que hemos dedicado nosotros nuestras vidas. Y entonces estamos con un grupo de personajes que son religiosas, pero también estamos con un personaje, la doctora, que es atea, que es de tendencias de izquierda, y que también ve estas cosas de otro modo. Pero ve el lado humano también, ¿no? Por supuesto. Se olvida un poco de esos, digamos, separaciones. Pero cada uno tiene sus propias reflexiones. Y por otro lado, hay un médico francés judío que también tiene una forma distinta de ver las cosas. Más lo que está sucediendo en estos lugares, imagínate, lleno de huérfanos de guerra, y además con todavía tropas que independientemente de la nacionalidad, pues pueden hacer cosas terribles aún en tiempos posteriores a la culminación del conflicto bélico. Se ve buenísima, la verdad, muchachos, la recomendamos. Yo no la he visto, pero con lo que vi, el avance, con lo que he estado leyendo,
se ve que está muy buena. Aparte, pues película francesa y polaca, ¿no? Coproducción entre Francia y Polonia. En los premios César que hubo este año, que son los premios a la cinematografía de ese país, la película tuvo varias nominaciones, entre ellas a Mejor Dirección para Anne Fontaine, Mejor Fotografía para su cinefotógrafa, Mejor Guión. Es una película que se ha expuesto en diferentes foros, en Estados Unidos participó en Sundance, y aquí la estamos teniendo en estreno comercial, y me parece, y además estrenada desde el día de ayer jueves, que tenemos varios días para, claro, porque pues también no nada más nos podemos remitir, que también lo podríamos hacer todo un programa dedicado a la figura de Jesucristo en el cine, pero ¿cuáles son los cuestionamientos que también puede tener la gente de fe religiosa, ¿no? Cualquiera que esta sea la religión. De hecho, también estuve leyendo, Charlie del Río, que la directora se la presentó al Papa Francisco la película y que su respuesta fue que lamentablemente eso sigue sucediendo en otras ciudades y en otras partes de Europa, ¿no? O sea, tampoco puso una postura al Papa Francisco de rechazo o en un mensaje diciendo, metiéndose en la religión, sino más bien también él se mostró al Papa Francisco una respuesta humanitaria. Sensible. ¿No? Poniéndose en el lugar del otro. No, porque al final de cuentas, sí, el tema no necesariamente el abuso sexual religioso, pero el abuso hacia la mujer sigue siendo lamentablemente un tema muy vigente, es muy triste. Pero bueno, esta película está en cartelera comercial, de verdad que es sin duda la recomendación de la semana, y que ahorita pues está la oportunidad de verla en nuestras pantallas. No pasa de este fin de semana, amigo, porque la vemos. Y muy fuerte, es una película que al espectador lo conmueve, que al espectador lo reta, que uno se la pasa verdaderamente viviendo el conflicto entre estos diferentes personajes. Y bueno, la actriz protagónica, Lou Delage, que hace la médica, sensacional. Y por otra parte, ella es francesa, y por otra parte, Agatha Busek, que es la joven monja con la que entabla una amistad, también está sensacional. La película está hablada en francés, está hablada en polaco y también tiene algunos diálogos en ruso. No, sensacional, amigo, me parece sensacional, diría un amigo. ¿No? Pues ahí está, Cordero de Dios. Les Innocents es el título original, es una película del 2016. De acuerdo.